Amigos, en esta mañana que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a ir a la Biblia, a la porción que tenemos como base para la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, que se encuentra en Efesios 2:20. Vamos a leer allí primero Efesios 2:20 y luego entonces entraremos en la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Efesios 2:20 dice de la manera siguiente: edificaos o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la primera parte de este mensaje, nosotros hicimos una meditación de la palabra de Dios basada en la persona de Cristo, refiriéndonos a esa porción en los Hechos en la que Pedro y Juan van al templo y le dicen a aquel hombre que está postrado allí por mucho tiempo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y así comenzamos nosotros una serie de análisis, una serie de observaciones acerca de la persona de Cristo y de su obra, su majestuosidad, su misericordia, su amor. En un mundo que no comprende muchas veces estas cosas, Cristo lo hizo por amor a nosotros. Pero en esta mañana, en la voluntad del Señor, vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo primero el Señor enseña a los discípulos o a los apóstoles y luego ellos nos enseñan a nosotros, la iglesia, de lo aprendido de Jesucristo. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y veamos allí los versículos del 5 al 12. Mateo capítulo 16, los versículos del 5 al 12. Y esta porción de Mateo se da en un acontecimiento interesante, en la que previo a esto, los discípulos junto a Jesús habían cruzado el mar de Galilea. Así lo comencé a narrar al principio del pasaje. Y allí, cuando se acumula la gente, los discípulos ven que la gente tiene hambre y está necesitada. Y el Señor hace el milagro de los peces y los panes, como se describe en la porción del capítulo 15, los versículos del 32 al 39. Allí Jesús hace la multiplicación de los peces y los panes. Luego de eso, vienen entonces y se les acercan a Jesús, dice el versículo 16, los fariseos y los saduceos para tentarle, diciéndole que le mostrara señal del cielo, que pudieran tener una evidencia frente a la gente de que él verdaderamente era el Cristo. Y allí entonces, en una confrontación nuevamente Jesús con los saduceos, él le dice en el capítulo 16 y el versículo 3, perdón, vamos a leer a partir del 2, dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Los saduceos y los fariseos van donde Jesús a tentarle, en pedirle que haga una señal, y Jesús les responde de una manera como lo hacía hacer hacia ellos: hipócritas, porque saben ustedes lo que soy, sin embargo quieren hacerme perder la cordura o quedar mal delante de los demás. Y en el capítulo 4 del versículo 16, Jesús le dice
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. La señal del profeta Jonás era que así como Jonás al tercer día salió del pez, así el Hijo del Hombre o Jesucristo iba a ser resucitado al tercer día. Esa intención de pedir señal venía dada porque probablemente, y estoy haciendo una especulación bíblica, en el pensamiento de los seguidores de Jesús, aquellos hombres querían dejar una intención de poner en duda quién era el Señor. Cuando alguien se decide hacer algo por convicción, porque lo cree, a veces aparece alguien al lado que le hace querer llevar la contra. Y esta observación la hago porque siempre los escribas, fariseos y saduceos esperaban el momento en el que Jesús estuviera con los suyos para que el Señor hiciera algo que demostrara que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin embargo, siempre la respuesta de Jesucristo fue: hipócritas, porque ustedes saben que lo que yo hago viene de Dios, no lo puede hacer un hombre común y corriente. Pasado esto, entonces, hermanos, hago esta introducción para ir al contexto del texto que vamos a leer ahora, basado en el capítulo 16, los versículos del 5 al 12, que la Reina Valera lo titula La levadura de los fariseos, y dice: llegando sus discípulos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura, como todos nosotros conocemos, es un elemento que se usa en el pan para ponerlo un poco más grande y, digamos, adulterarlo. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas cestas o cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús estaba tratando con ellos para que ellos entendieran cuál era el significado de esta palabra. Y el versículo 12 nos da la respuesta. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de las cosas que ellos ponen de más para adulterar la palabra. Guárdense de las cosas que ellos quieren hacer como hombres para demostrar quiénes son ellos, o querer dejar llevar algún mensaje por encima de lo que dice la palabra de Dios o las escrituras. En el mundo que estamos viviendo, hermanos y amigos, nosotros encontramos alrededor nuestro un sinnúmero de personas poniendo a la palabra de Dios levadura. Y el concepto de iglesia, de reunirnos a aprender la palabra de Dios, de predicar este evangelio sencillo a otros para que puedan venir al conocimiento de la verdad de Dios, a veces se hace muy difícil, porque a través de la radio, de la televisión, de las redes, encontramos personas hablando de la palabra que más que acercar a las personas a Dios, las acercan a ellas, a su liderazgo, a su proyección, y más que acercarlos a Dios, lo están acercando entonces a ellos, para que en ellos se vea la grandeza de lo que son y no la grandeza de lo que es Dios. Pues así hacían los fariseos. Los fariseos querían que la gente reconociera lo grande que eran ellos y no lo grande que era Dios. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión
No hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no le agrada a Dios. Pero lo que ellos dicen, lo que está en la ley, lo que ustedes puedan interpretar de lo que está en la palabra, hagan eso. Pero no como ellos viven, como ellos hacen. Y ese es el modelo que hoy en día se proyecta. Muchas personas hablando de la palabra de Dios, y cuando usted pregunta o habla, un testimonio medio vago, muy simple, que no se puede sostener con lo que se predica. ¿Que somos perfectos? No. ¿Que vamos a fallar? Sí. ¿Que necesitamos todos seguir creciendo en el conocimiento de Dios? Sí. Pero cada día los creyentes, los que hemos abrazado la fe, tenemos que dar evidencias de que tenemos la intención de seguir creciendo en lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. Procuremos, hermanos y amigos, que nosotros no seamos víctimas de aquellos que cada día ponen levadura al Evangelio y a la palabra de Dios para atraer hacia ellos las personas. Cuando usted sienta que alguien, o cuando usted sienta que está siendo muy impactado por una persona que predica la palabra de Dios, preocúpese. Ahora, cuando usted sienta que la palabra que esa persona está diciendo, que lo que dice la Biblia contrasta con lo que esa persona está diciendo, entonces dele gracias a Dios porque usted está entendiendo lo que esa persona dice y esa persona tiene la intención de acercarlo más cada día al Señor. La iglesia simple, sencilla, la iglesia donde la palabra se predica para que todos y cada uno de los componentes de esa iglesia crezcan, esa es la iglesia que Dios quiere. Donde lo único relevante que exista sea el Señor, su obra, su palabra y todo lo que Él ha hecho en favor de la humanidad. Así que, hermanos y amigos, en esta mañana, en esta parte, quiero dejarles con esta enseñanza. Cuidémonos de aquellos que adulteran, que ponen levadura a la palabra y no dejan ninguna enseñanza positiva que nos acerque a Dios. Los seres humanos, los que de alguna manera Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en su obra, es solo para que pongamos un granito de arena en esta tierra. Pero Dios, en su misericordia, puede usar a quien Él quiera como Él quiere. Nadie puede abrogarse ninguna capacidad que tenga cuando se expone a las cosas de Dios, porque eso lo pone Dios para su gloria y para su honra, no para aquel que le está ejercitando en el momento. Y ese es el gran privilegio que tenemos nosotros los creyentes. Uno pasa un tiempo, por ejemplo, yendo a una escuela de estudios, va a la universidad, adquiere un título, sigue la maestría, y uno se enorgullece muchas veces, y la familia también, de qué bueno que esta persona, este hombre o esta mujer se desarrolló en esa forma. Pero en el contexto de Dios no es así. Porque la misma palabra de Dios dice, el que se quiera hacer grande en el reino de Dios, tiene que hacerse como un pequeñito, humilde. Porque Jesús fue el mismo ejemplo. Caminó con los discípulos, con hombres comunes y corrientes. Compartió con la gente sentado en una piedra hablando. Nunca tuvo apetencia por estar ni con líderes religiosos ni con líderes políticos. Solo se enfocó en el propósito del Padre, venir a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que Él físicamente, como todos nosotros, un día iba a partir de este mundo. Pero este mundo, con toda su habilidad y sagacidad, nos envuelve, nos acorrala, a veces nos confunde, quitándonos de la vista las cosas de Dios, las cosas que no perecen, las que son para siempre, y las cosas que en verdad nos dan tranquilidad y paz a cada uno de nosotros, especialmente a aquellos que hemos creído y confiado en el poder de Dios a través de Cristo Jesús y de su palabra. Así comienza esta meditación esta mañana, hermanos y amigos, hablando sobre el cuidado de aquellos, o cuidándonos de aquellos que adulteran la palabra de Dios. Romanos
Romanos capítulo 12, los versículos del 1 al 16, es uno de los pasajes de la Biblia que nos ayudan quizás a entender un poco Romanos 12, los versículos del 1 al 16, nos ayudan a entender un poco sobre la dinámica de la iglesia, la dinámica de cómo nosotros los creyentes deberíamos de comportarnos, deberíamos de asumir nuestro rol como creyentes. Cuando nosotros somos formados en algo, hay unos cimientos, unas bases que tienen que estar sólidas. Porque si no están sólidas, entonces nosotros vamos a crecer débiles. Si no estamos, como dice la palabra, cimentados sobre la roca, entonces la edificación que podamos hacer en la vida va a estar débil. Uno no puede comenzar la construcción, por ejemplo, de un edificio enfocándose primeramente en las paredes, en los diseños. Tiene que enfocarse primeramente en el cimiento. Y la convivencia entre los seres humanos es muy difícil muchas veces. Muy difícil. Se hace difícil en la familia, se hace difícil en el matrimonio, en la relación de los padres con los hijos, con los amigos, con la sociedad, a un punto que cada quien quiere sentirse importante o tener un espacio en el que nadie pueda traspasar, porque ese espacio se entiende que le pertenece a la persona. Así es que uno es formado en este mundo. Cada uno de nosotros quiere crear un espacio en el que nadie lo pueda traspasar. Llámase en el trabajo, llámase en la familia, con los amigos, en una institución a la que usted pertenezca, en un partido político, y hasta en la iglesia se ve eso muchas veces. Pero la dinámica del creyente, la dinámica de aquellos que son llamados por el Señor es distinta. En esta carta a los Romanos, en el capítulo 12, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera titula este encabezado como los deberes cristianos. Los deberes. Cuando yo estoy presto a cumplir mis deberes, estoy creciendo como persona. Nadie crece como persona o como individuo cuando hace lo contrario a lo que se le manda, porque entonces va en contra de lo establecido. Dice el versículo 1 de esta porción de Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza por lo que Dios nos ha dado, este cuerpo, que aunque imperfecto y mortal, mientras estemos aquí en la tierra tenemos que cuidarlo. Dice la palabra de Dios, para presentarlo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto que puede ser entendido por la razón. Nosotros a veces, los seres humanos, somos muy dados a descuidarnos con la salud física, con la salud mental. A veces, por muchas razones, somos muy descuidados, pero comenzando por aquí, es un deber de nosotros cuidar de él. Si mi salud física y mi salud mental se encuentran en buen estado, cuando a mí me toque hacer un servicio en la iglesia, lo haré mejor. Lo haré, voy a tener la fortaleza física para hacerlo y voy a tener también la capacidad mental para hacerlo. Cuando mis emociones no andan bien en la iglesia, lo más probable es que yo esté como un carrito chocón. Ustedes esos parques de diversiones que hay unos carritos que viven chocando. Si yo no cuido mis emociones, mi estado emocional, yo no podría hacer con efectividad un trabajo en la iglesia. Si yo no cuido mi salud física, que siempre estoy adolorido, con algún achaque, alguna molestia en alguna parte de mi cuerpo, o con una enfermedad que yo tengo que ir al médico para ver cómo la estabilizo, entonces no voy a tener ese ánimo y esa fuerza física para hacerlo. Nuestro cuerpo, hermano, tiene que ser cuidado por eso, para que podamos servir a Dios con mejor efectividad. Y esto quizás muchos de nosotros lo pasa por alto. Lo pasa por alto porque a veces nosotros nos enfocamos
muchas veces en las cosas que están ahí arribita y no vamos al cimiento de las cosas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno siempre vive buscando en el entorno algo que nos dé confort, algo que nos haga sentir tranquilos y cómodos. Y olvidamos entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la vida de los que nos rodean. Y la palabra define esta voluntad de Dios como agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Que debe de ser así siempre en lo que uno hace y se mueve en la iglesia. Todo lo que uno hace en la iglesia debe ser agradable, aunque a veces hay cosas que no gustan, pero debe ser agradable, sobre todo buscando la perfección que Dios quiere que nosotros tengamos en cada cosa que hacemos o hagamos. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual de vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este tema de que hoy en día yo tengo que sentirme importante, grande, por encima de los demás, es algo que está acabando con el mundo entero. Cuando usted es alguien y usted está seguro de quién es, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Nada a nadie. Porque usted está seguro de lo que usted es. Usted no tiene que pasar a discutir con nadie, ni a tratar de convencer a nadie. Ahí es que es donde yo muchas veces veo la gran sabiduría de Dios. Le dio a la iglesia el mandato de predicar la palabra. No de convencer a la gente, no de como de imponerle o tratar de convencer a la gente. No, predicar la palabra. Y el Espíritu Santo que le dio, la responsabilidad de él, convencimiento. Porque nosotros por palabras humanas no podemos introducirle a la persona con una jeringuilla en el cerebro qué es lo que Dios quiere para tu vida, sino que el Espíritu Santo hace el trabajo de convencer al individuo para eso. Independiente de eso, hermano, tenemos que andar siempre nosotros sabiendo que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. No importa. A veces nosotros evaluamos si aquel tiene más de aquello o yo tengo menos. Dios da en la medida que Él entiende, como Él quiere y cuando Él quiere. Pero a veces tenemos que apearnos de ese pensamiento, de que mientras más tengamos conocimiento o dominemos ciertas áreas en la vida, entonces vamos a estar por encima de los demás. Para Dios, esto no significa mucho. Porque lo que cuenta para Dios es lo que nosotros hacemos con las capacidades y los dones que Él nos da para hacer en frente de la iglesia o de los demás. Sabiendo que un día todo esto aquí terminará. Si yo tengo un concepto claro de lo que yo soy, de lo que he venido a hacer este mundo, de lo que Dios trata conmigo, entonces yo puedo hacer las cosas mejor. Y no buscar en un conocimiento que va a perecer, que perece y que cambia constantemente, tratando de hacerle a ver a los demás que yo soy alguien importante y que tengo grandeza y conocimiento frente a los demás. A cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, hermanos, si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, se mostró entre nosotros como un igual, ¿cuánto más nosotros que hemos seguido el camino de Él aún sin verlo? Aquí ahora habla sobre la unidad y la integridad de la iglesia. Yo le decía al principio que vivimos en un mundo donde cada persona quiere a veces abrogarse, quiere
digamos, tener el espacio donde pueda ser reconocido. Sin embargo, como un cuerpo, el Señor en esta palabra dice de la manera siguiente, refiriéndose a la iglesia. Porque de la manera que en un cuerpo se tienen muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, entendiendo que todos hermanos, somos importantes. No hay un creyente en la iglesia, no hay alguien en la iglesia que no sea importante para Dios, porque todos tenemos una función. Y dice, versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno, según lo que Dios le ha dado, tiene que hacerlo en esa medida, como cuerpo. Si yo no tengo la capacidad dada por Dios para servir, yo no puedo entonces querer forzar a hacer un intento por hacerlo, porque Dios no me la ha dado. Pero la que Dios me dio, esa tengo que hacerlo con efectividad. Si el de servicio, si el de exhortación, si el de enseñanza, cualquiera de estos, si el de predicación, cualquiera de estos, tengo que hacerlo conforme a como Dios da. ¿Para qué? Para mantener la unidad del cuerpo. Y eso es necesario que nosotros como creyentes entendamos que todos somos importantes delante de los ojos de Dios. Que la iglesia no solo los pastores y los diáconos, los que tienen algún, digamos, ejercicio de trabajo que es visible, son importantes. Es que todos, hermanos, somos importantes. Todos. Y yo repito, si el Señor Jesús vino y se rodeó de personas simples y sencillas y les enseñó, y esas personas comenzaron a hacer el trabajo evangelístico, y hasta hoy nosotros todavía estamos aquí por lo que hemos aprendido, entonces quiere decir que lo que Jesús enseñó hace más de 2000 años tiene efectividad. Pero cuando nosotros intentemos sacar el cimiento de esta palabra y ponerlo en el cimiento del mundo, no en el cimiento de Dios, entonces la iglesia va a caminar por un camino totalmente diferente. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que tiene un efecto preventivo. Más que correctivo, la palabra de Dios tiene un efecto preventivo, porque nos ayuda a prevenir muchas cosas que si nosotros traspasamos esos límites, entonces se va a convertir en correctiva. Pero qué bueno que nosotros hoy podemos en esta mañana analizarlo en esta forma. Dice el versículo 9, el amor se hace sin fingimiento, ya refiriéndose entonces a las relaciones entre los hermanos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, como hermanos, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. No sirviendo al ojo del hombre, no sirviendo para buscar un reconocimiento de los que están al lado tuyo, sino buscando siempre el favor de Dios, sirviendo a Dios. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, a lo que le hace falta mucho al pueblo de Dios hoy en día, orar, compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay muchas personas que a veces no aceptan un consejo, no escuchan a los demás. Usted no se imagina lo que uno puede aprender hasta de aquellos que en teoría
no saben nada. Cualquier persona en la calle, humilde y sencilla, le da una lección de vida a una persona con mucho conocimiento. Y eso nosotros tenemos que tener siempre ese corazón abierto a escuchar. No paguéis mal por mal, dice el versículo 17. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Esa paz de la que muchas veces hablamos, que el pastor también Eliezer habla sobre ella. Busca la paz y síguela, sobre todas las cosas. Busca la paz y síguela, no importa. Trata siempre de buscar esa paz y sobre todo la paz que viene de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tú le vas a demostrar que el amor de Dios que está en ti no tiene límites, a pesar de que tengan alguna diferencia. Y eso va a hacer que esa persona entienda que Dios está por encima de eso que el hombre ha puesto como una barrera que se llama enemistad. Por último, hermanos y amigos, quisiera ir al capítulo 15 de Romanos, de esta carta a los Romanos, y solamente vamos a ver 6 versículos en esta parte. Y aquí habla primeramente a aquellos que nos creemos fuertes, que lo sabemos todo, que entendemos las cosas. Y dice, capítulo 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No es para yo demostrarle a mi hermano o a mi hermana que yo tengo una capacidad que está por encima de él o de ella, sino para edificación, para que vaya creciendo. ¿Cuánto daría uno por ver una iglesia en la que todos los hermanos estén activos trabajando, no haciendo desorden? Porque a veces creemos que tener mucho trabajo y hacer muchas cosas, ese es el accionar de la iglesia. No, sino haciendo las cosas para el Señor, para edificación de los demás. Dice, versículo 2, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación y para edificación de las cosas de Dios. Porque ni aun Cristo se agradó en sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, haciendo referencia al Salmo 69, versículo 9. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren qué versículo más interesante y más profundo este. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuánta gente anda hoy sin esperanza en este mundo? Muchos de nosotros tenemos problemas y situaciones y eso no nos derriba. Al contrario, la fortaleza que da esta palabra de Dios, la fe que tenemos en ella y en Él, nos hace seguir adelante, no importa lo que venga. Pero el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esa es la exhortación del apóstol. Que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un sentir de unidad, un sentir de amor, un sentir de que el otro crezca en el conocimiento de la palabra, un sentir de que la obra se sigue expandiendo,
un sentir de que personas que no conocen a Dios y a Cristo vengan a ese conocimiento. Aquí cierro con el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que hacemos en este tiempo, debe de ser para que glorifiquemos al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, que en esta mañana el Señor nos ayude a entender el propósito como iglesia. Hemos querido traer una palabra que tiene que ver con el desenvolvimiento de los creyentes en un grupo que se llama iglesia, entendiendo que tenemos capacidades dadas por Dios, que son para ser puestas al servicio de la iglesia, que hay un tipo de relación interpersonal entre los creyentes que manda la Biblia, que no debemos nosotros sentirnos nunca uno por encima del otro, y que sobre todas las cosas nosotros estemos siempre unánimes a una voz para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, y que esté siempre con nosotros, ayudándonos a entender estas cosas. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, mi Dios, por la enseñanza que tú diste a los apóstoles. Gracias, mi Dios, por las enseñanzas que ellos dejaron a la iglesia. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos aprender de cómo convivir como grupo, como iglesia, como hermanos, para crecer los unos con los otros, Señor, en amor, en unidad, en armonía, para que tu palabra y el mensaje de Cristo sean llevados a aquellos que no lo conocen. Su obra redentora en la cruz del Calvario, a favor de la humanidad, la salvación a través de él, el perdón de pecados, la redención y la vida eterna. Oh Señor, que en nuestros corazones siempre esté ese sentimiento, que esté siempre ese pensamiento, que cada uno de nosotros no tenga concepto más alto del que debemos tener, que seamos uno y que cada uno de nosotros, mi Dios, cumpla el rol que tú nos has dado para hacer. Gracias por tu palabra, por Jesucristo, una vez más. Gracias, mi Dios, por la iglesia aquí reunida, por los hermanos, por los amigos, por cada familia, Señor, aquí en este lugar. Mira, Señor, que si hay aquí alguna necesidad espiritual, material, cual sea, Señor, que seas tú supliendo, mi Dios, para bendición y para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Todos estos favores te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.